Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer esta mañana compartir la moderación de un nuevo programa, y esta vez para hablar de eso que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto fue el lunes entre las 9:30 y las 12 de la noche. En un centro de detención del Instituto Nacional Mexicano de Migración. 68 migrantes, todos varones, que pensaban que iban a ser deportados. Entonces hicieron una protesta, quemaron colchones, pero lo que el mismo México, parte de México, está calificando de criminal. Estos guardias, viendo que se estaban incendiando los colchones, que estaban tomando fuego los colchones, y que lo más probable es que ocurriese una tragedia, dejaron, como decimos nosotros, enllavados a los migrantes. ¿Y qué ocurrió? Lo que ya ustedes saben, 39 migrantes muertos de diversas nacionalidades y 28 heridos hospitalizados. Mírenlos, viendo el teléfono, observando el fuego, ya el humo comenzaba a esparcirse. Cuando miraron más fuego y más humo, lo que hacen no es ir a auxiliar a los migrantes, sino que se salen los custodios, y al final tenemos ese saldo. Ya vamos a ir con el subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, que nos atiende esta mañana. Él está en Houston, pero antes Ramón Matute, el coordinador del noticiero TN5 matutino, nos actualiza. Ramón, ¿qué es lo último? Todavía no hay oficialmente víctimas de nacionalidad hondureña, oficialmente. Oficialmente, Renato, la Cancillería... Buenos días. Buenos días, Ramón. Invitados. Buenos días. Oficialmente, la Cancillería de la República ha dicho esta mañana que no puede dar testimonio y confirmar de la muerte de hondureños en este incendio que se produjo en este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México. Pero sí, ha revelado la lista de los 14 hondureños, Renato. 14, así 14 hondureños, así porque ya se suma uno más. Si usted tiene la lista ahí en sus manos, y usted va a observar, Renato, sí, que están los 14 nombres de los hondureños. Los que están marcados en rojo, Renato, son los hondureños que no se han logrado identificar su paradero, su estado. La tenemos en digital. La tenemos en digital para que nos auxilie Carlos. La tenemos ahí digital, correcto. Tal vez ahí Carlito nos ayuda. Si usted observa, por ejemplo... Sí, la pasaron hace unos minutos en el matutino. Bien, mire, ve, el nombre de Alice Dagoberto Santos López, de 42 años de edad. Se cree que es hondureño, Renato. Todavía se desconoce su paradero y aún no ha confirmado la Cancillería si es hondureño o no. Pero ahí está en la lista. Está entre los 14. Está entre los 14. Después vienen, le voy a mencionar los que están en rojo. Dixon Aaron Córdoba Perdomo, 30 años de edad. Edwin Josué Umaña Madrid, 26 años de edad. Jesús Adonai Alvarado Madrid, 32 años de edad. José Ángel Ceballos Molina, 21 años de edad. Y Oscar Danilo Serrano Ramírez, de 37 años, hondureños, estos que se desconoce su paradero. La Cancillería dice, no sabemos si murieron en el incendio o lograron escapar a tiempo de esa situación, Renato. Así es. Son los 6 hondureños. ¿Y no se han reportado todavía? No se han reportado, no se sabe absolutamente nada del paradero de ellos. Ahí lo que está describiendo Ramón Matute. ¿Y los otros 8 están hospitalizados? Los otros 8 están hospitalizados. Brian Orlando Rodríguez, 26 años, está hospitalizado en el Hospital General, recibe atención médica en Ciudad Juárez. Cristian Javier Carranza Toro, 23 años, también recibe atención médica en el Hospital General de Ciudad Juárez.
Higinio Alberto Ramírez Torres recibe atención médica en FEMAP, siempre ahí en Ciudad Juárez, y sabe que está en grave porque está en cuidados intensivos, de acuerdo a lo que informa la Cancillería de la República, Renato. José Alfredo Hernández Muñoz, de 40 años, recibe atención médica en el Hospital General de Ciudad Juárez. José Armando Rivera Muñoz, 29 años, recibe atención médica en FEMAP. Fue trasladado a una clínica y ahí menciona el nombre IMSS, creo que es el Seguro Social, ¿verdad? Y Juan Carlos de Jesús Gómez, 25 años, que recibe atención médica en FEMAP, está en estado delicado estable, dice la Cancillería de la República, Renato. Juan Carlos Troches Aguilar, 23 años, recibe atención médica en el Hospital General, y Oscar Pineda Torres, 33 años, recibe atención médica en Cruz Roja y fue trasladado también a un hospital de Ciudad Juárez. Esa es la situación, Renato. Muchas gracias, Ramón. Esa es la situación. Resumen breve pero contundente. Muchas gracias, Ramón Matute. El canciller hondureño Antonio García está en, el vicecanciller, perdón, Antonio García está en Houston, el aeropuerto de Houston, nos atiende. ¿Qué información adicional tiene el subsecretario de Relaciones Exteriores? Por cierto, veo que, y le voy a decir por qué hago esta aclaración, que no me corresponde a mí hacerla, sino a él, porque yo cometí el mismo error ayer. El Universal es uno de los periódicos históricos de México y más influyentes, y el titular del Universal ayer era el Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de las Migraciones de México, identifica los muertos del centro de detención de Ciudad Juárez. El Universal de México. Ayer en la noche, cuando yo veo en el Universal Digital listado de muertos, inmediatamente entro y busco la columna de Honduras y empiezo a leer los nombres de los 13 hondureños que hasta ese momento habían. Antonio, el subsecretario de Relaciones Exteriores, dice que son 14, pero cuando veo que hay 14, digo yo, y empiezo a ver la lista de los otros países, sumaban 68, digo yo, todavía no han depurado esta lista. Dieron a conocer o divulgaron los nombres de todos los migrantes que estaban en el centro, pero no era una lista exclusiva de muertos. O sea que eso fue lo que generó la confusión, no solo en los periódicos mexicanos, que repercutió en lugares como Honduras, y que hizo que el vicecanciller dijera, son 13 los hondureños muertos en la tarde, pero es que así lo había divulgado Migración de México. Después vino la aclaración. Es que veo hoy que, te digo, yo no tengo por qué estar salvando la responsabilidad de Antonio García, pero igual sé que fue un error que tuvo su origen en México. Subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿qué nuevos elementos al respecto tiene usted a esta hora de la mañana? Sí. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Renato. Antes de darte la información, sí, de repetir un poquito este punto. La información que nos dio la Cancillería Mexicana la recibió de Migración y cometieron el error de, en vez de decir, estos son los hondureños, dijeron, estos son los hondureños fallecidos. Y eso causó una confusión. En ese momento yo liberé la lista. Yo tenía esa lista de nombres desde la mañana, pero yo no podía dar una lista y decir, ahí hay vivos, hay muertos, hay de todo. Quería esperar a una confirmación oficial para no causar dolor a alguien que no lo tenía por qué recibir. Afortunadamente, Renato, fue un error de ellos porque habían vivos. O sea, hay que alegrarse del error. Claro. Imagínate tú que no hubiera habido error y que estuvieran todos fallecidos, ¿verdad? Así que hay que verlo en positivo. No entiendo un periódico ahí que tiene un titular que enredó a Tony García en la información. O sea, me sorprende un poco ese enfoque, porque en una emergencia esto ocurre, hay confusión. Apareció un 14º hondureño que no sabíamos ayer. Estos 6 que están no identificados podrían estar, algunos de ellos vivos, su paradero no se conoce, pudieron haberse escapado, no sabemos, ¿verdad? Oficialmente todavía no hay ningún fallecido, esperaremos la información de Migración de México para dar esa noticia, ¿verdad? De estos 6, dime. Estos 6 nadie se ha comunicado con la Cancillería o con autoridades consulares nuestras en México. Sí, la información es fluida. En este momento se encuentra nuestro encargado de negocios en
en la ciudad Juárez. Estamos recibiendo, hay un punto de enlace entre el Consulado de Honduras y la Migración de México. Una persona dedicada a informarnos de lo que está pasando. Sin embargo, esta mañana vamos a mandar al encargado de negocios al hospital a que vaya a hablar con los doctores para ver cuál es el estado de ellos, ¿verdad? Porque aparentemente unos no están tan graves, unos sí están delicados. Anoche nos decían que el pronóstico era reservado de todos. Sí, gracias a Dios esta mañana vemos que no. Entonces, yo digo que estos cambios de información es normal en una emergencia. Sí, no, yo sé que hay 8 hospitalizados y algunos en estado delicado, pero los otros 6 hacia ellos se dirige mi pregunta. Estos otros 6 que no se sabe si están vivos, si murieron, de estos 6 que están en completa incógnita, no, ninguno de ellos le ha dado por comunicarse con las autoridades consulares en México. Ya entendí. Disculpe, no, fíjese que no, yo no quiero adelantarme a emitir un juicio, pero probablemente están siendo identificados, porque no sé, no sabemos, no quiero adelantarme. Ojalá que hayan entre los 6, hayan algunos sobrevivientes, sí. Ojalá, esperemos, ¿verdad? No especulemos, yo no quiero decir que hay que esperar lo peor, hay que prepararse, pero hay que ser optimistas. Pero claro, pero es sospechoso, ni los familiares han reaccionado, ni los familiares, porque ya tenemos la lista de los 14. Murieron, y eso lo confirmó el canciller mexicano Búcaro, 28 guatemaltecos. Es la mayor, vamos a ver, de Guatemala es la mayor cantidad de muertos de esta tragedia, 28 guatemaltecos, lo ha confirmado el canciller. Y entre los 68 estaban 13 hondureños, 14 ahora, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, había, si mal no recuerdo en este momento, porque no tengo la lista aquí, un ecuatoriano, inclusive un colombiano. Pero claro, genera un poquito de sospecha que de estas 6 personas hondureñas no se sepa nada, ni se hayan comunicado con las autoridades consulares, ni la familia de ellos haya reaccionado. Porque en Honduras cuando se dice tal persona murió y no es así porque ya se comunicó con los familiares, inmediatamente los familiares salen a aclarar. Y esta vez nadie aclara nada. Por eso es el temor que tenemos de que puedan estar siendo identificadas estas personas entre las víctimas. Pero mejor es esperar ese momento del desenlace cuando ya oficialmente tengamos la información, vicecanciller. Aparte de esto, ¿no hay ningún otro elemento adicional, Antonio? Bueno, tan pronto sepamos la condición de nuestros compatriotas en el hospital, vamos a informar a la población y a los familiares, vamos a procurar buscar tener su número telefónico o que nos llamen a la Cancillería para dar la información primero a la familia y después al público, como debe de ser. Así que a las familias de los dolientes les pedimos que nos contacten directamente a la Cancillería para poder de en adelante informar a ellos primero y después a la población como debería de ser. Pero tú sabes que o lo hacemos de esta manera o la información no llega. Bueno, ¿usted está en Houston por otras actividades o es parte de la ruta hacia México? No, yo voy a visitar el consulado de Miami junto con los 2 directores generales de mi vicecancillería para ver ahí esos problemas que tienen en Miami, las quejas de los compatriotas, qué está pasando, qué problemas hay, qué vamos a hacer con esos problemas. Vamos a reunirnos también con los líderes migrantes hondureños, escucharlos, qué propuestas tienen, qué críticas tienen, escuchar. A eso vamos a Miami, estoy por tomar el avión, voy un viaje de 2 días. Bueno, gracias por atendernos a Antonio García, subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, directamente desde la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Ahora la conexión en directo es con el periodista Michael Roa de CNN en español, que nos facilita este contacto desde Ciudad Juárez, precisamente desde un centro de detención del Instituto Nacional de México, de las Migraciones de México, donde se produjo este siniestro que ha dejado 38 muertos y 28 heridos, y que algunos sectores en México califican de criminal la actitud de los custodios al no facilitarle a los migrantes que salieran de
de sus celdas, podríamos decir, porque es un centro de detención. Michael Roa, muchas gracias. ¿Cuáles son los nuevos elementos que alrededor de esta tragedia de migrantes de varias nacionalidades de América Latina ocurre ahí en Ciudad Juárez? Buenos días y gracias a ti, a CNN en español. Renato, buenos días. Pues aquí hay un ambiente de frustración dentro de la comunidad migrante tras este voraz incendio aquí en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México, que deja estas decenas de víctimas. Los migrantes manifiestan aquí, Renato, que han pasado una travesía muy larga a través de Centroamérica, incluso de la selva del Darién en Panamá, para llegar a este punto fronterizo aquí con El Paso, Texas, con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos, pero entonces pues son trasladados a este centro de detención. Las autoridades aquí de Ciudad Juárez los recogieron de las calles, los trasladaron aquí y, según ha dicho el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues iniciaron una protesta porque pensaron que iban a ser deportados a sus países, y en medio de esta protesta, dicen las autoridades mexicanas, se desató este incendio. Ahora sigue la investigación para tratar de esclarecer exactamente cuál fue la reacción de los custodios, cuál fue la reacción inmediata de las autoridades, porque hay imágenes de cámaras de seguridad que muestran pues el pánico y la desesperación de estos migrantes ahí en este centro de detención aquí a mis espaldas, tratando de escapar, pero estaban con llave las puertas, las rejas aquí de este centro de detención. Son migrantes de por lo menos 6 países, la mayoría de ellos de Guatemala. 28 de los muertos son de este país, según han confirmado las autoridades aquí en México y también en Guatemala. Aquí muchas personas vienen a este punto ya, Renato, a rendir un homenaje a las víctimas con flores, con pancartas que vemos aquí a mis espaldas, con mensajes de solidaridad. Durante el día vienen aquí incluso con oraciones, con plegarias, pidiendo por la salud de los heridos y también pues por el drama que se está viviendo aquí en la comunidad migrante que permanece aquí en las calles de la ciudad. Aquí vemos varios de ellos junto a nosotros con las bajas temperaturas de la mañana, aquí varados, esperando ver si en algún momento pueden cruzar a territorio estadounidense. Pero este incendio entonces continúa en investigación, Renato. Sí, a tus espaldas hay un mensaje, solo logro leer: no más política. Si me ayudas con el complemento de este mensaje, Michael. Sí, esto básicamente también coincide con lo que dice el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien sobre este incendio pues dijo que se trata también de un reflejo de un sistema migratorio que no está funcionando. Dijo él que está roto, entonces que para eso es importante la colaboración de los diferentes países de Centroamérica, de México y del propio Estados Unidos para tratar de alguna manera de lidiar con esta crisis migratoria aquí en la frontera entre los dos países. Sí. Las personas sí, aquí traen estos mensajes. Muchos dicen que no hay manera de que ellos hubieran podido iniciar el incendio, como dice el gobierno mexicano, porque dicen los migrantes aquí, Renato, que a ellos les quitan todas sus pertenencias, incluso los cordones de los zapatos, cinturones, cadenas, todo tipo, ¿no?, de accesorios con que uno pueda estar en algún momento, y entonces que no habría manera de que ellos tuvieran algo con que haber prendido fuego a los colchones. Sí, me refería a ese mensaje que está a tus espaldas, pegado ahí al portón, que dice: no más políticas, creo que dice inhumanas, no más políticas inhumanas. Sí, en efecto, me confirman que así dice. Ese justamente, Michael, sí. Sí, correcto. Sí. No más políticas inhumanas, sí es. Trasciende mucha información de que han tenido que contratar frigoríficos para albergar ahí a los cadáveres de ese siniestro, Michael, en Ciudad Juárez. Bueno, permanecen aquí en uno de los hospitales, en la morgue, los cuerpos de estos migrantes en todo el proceso, ¿no?, de investigación. Otros están divididos en diferentes centros asistenciales, pero están básicamente en uno de los hospitales. Allí permanecen los cuerpos de estos migrantes. Bueno, Michael, te agradezco esta conexión con Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. Gracias, Michael Roa, y gracias a CNN en español por esta conexión. Hoy aquí en el programa, don Ricardo Roa, perdón. Muchas gracias. Para la parte de Roa, muchas gracias. Ricardo Puerta, experto en temas migratorios. ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Karen Valladares, coordinadora nacional
Cristosal, Honduras. Bienvenida, Karen. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Bartolo Fuentes, el diputado Bartolo Fuentes también. Bartolo, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato. Y a compañeros. Sí. Y vamos a formular la pregunta. Vamos a abarcar y analizar todo el tema migratorio, pero lo que más caliente está, claro que el tema más sensitivo son los muertos y la incertidumbre que hay sobre los hondureños y sobre todo sobre estos 6, porque se tienen identificados a 8 que están hospitalizados, 2 que están en un estado sumamente delicado. El problema son los otros 6 que no se comunican y no se sabe si están entre los muertos. Esa es la parte sensitiva, pero hay otra arista de este tema que la plantea actualmente con esta pregunta Luz Madrid, Lucecita Madrid, oriunda de San Pedro Sula, cerquita del Progreso, la ciudad natal de Bartolo Fuentes, en el departamento de Cortés, San Pedro Sula, el Progreso en Lloro. Adelante, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestros panelistas televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. ¿Piensa usted que es criminal lo que hicieron los custodios del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, de no abrir las puertas a los 68 migrantes que se estaban quemando? Recuerde enviar su opinión a través de las redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp 97 73 60 65. Le repito la pregunta de hoy miércoles. ¿Piensa usted que es criminal lo que hicieron los custodios del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, de no abrir las puertas a los 68 migrantes que se estaban quemando? Comparta su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Porque al final ahí murieron ahogados, murieron por asfixia, y todos los 68 asumieron ese riesgo con esa actitud. Vamos a ver, miren está viendo el fuego, ya se empieza a ver humo, el otro va con un teléfono, fíjense bien, aumenta el fuego, el otro sale ya apresurado, cabizbajo. Miren, ahí no terminó de verse, pero uno de los migrantes, ya cuando las llamas estaban más grandes y el humo más espeso, intentó llegar a la puerta. Me imagino que gritó, dijo, abran esto, ayúdennos, sáquennos de aquí. Miren la indiferencia. Ya sale más rápido el custodio. Entonces, miren aquel intentando por último, no sabemos si está vivo o es uno de los muertos, el que llegó a tratar de abrir la puerta. Muchos periodistas y muchos sectores en México califican este acto de indiferencia aparente, todo lo demuestran, de los custodios, de un acto criminal, y están en manos de la Fiscalía General de la República las denuncias. Entonces, por eso la pregunta que hemos formulado. Así que, Bartolo, ¿qué valoraciones hace de esto, de esta nueva experiencia amarga que le toca vivir a los migrantes y especialmente a los nuestros? Bueno, buenos días al auditorio. Desde luego que nosotros consideramos que el trato que se está dando a los migrantes, no solo en este caso, sí, en general en los centros de detención, no es el más adecuado. Y esta tragedia lo que hace es ponernos a la vista lo que sucede ahí. O sea, una indiferencia terrible. O sea, lo que pasa, en este caso son hombres, pero en otro caso hay mujeres o niños, y es una indiferencia. No podemos generalizar, porque esta es Ciudad Juárez, ¿verdad? Y hay otro centro de detención en México a 3.000 kilómetros, y más abajo, a 2.000 kilómetros, hay otro centro de detención, un mega centro de detención, el siglo XXI, ahí en Tapachula, donde se han desarrollado protestas masivas dentro y fuera del mismo por los maltratos que ahí se dan. De hecho, que la deportación, cuando es ya en la mera frontera, es como casi que estés matando a una persona, ¿ya? Porque todo lo que ha sufrido, bien lo decía el compañero ahí corresponsal, Michael Roa, sí. Sí, Michael, oye, después de 3 meses de estar sufriendo todo tipo, ¿verdad?, de atropellos en el camino, de pasar tantas penas, y estás a punto, supuestamente,
así lo ve la gente. Estás a punto de dar el brinco, como lo dicen ellos, y te capturan en la calle. O sea, se supone que ahí ya no debería andar la migración haciendo eso, pero te cayó la mala suerte, te capturan y te dicen que te van a deportar. O sea, es una desesperación terrible. Pero esto que se ve unos segundos es el reflejo de lo que sucede de manera permanente en todo el territorio mexicano. A veces con responsabilidad de las autoridades y otras no directamente, pero también con algún grado de responsabilidad. La tragedia, Renato, no es lo que sucedió antenoche. La tragedia es la migración misma, que no debería de ser así, ¿verdad? Pero nos está dejando miles de muertos, no 3, está dejando miles de muertos. Yo estimo que, ¿qué será? De cuerpos que hemos repatriado nosotros, de aquí, de Honduras, en los últimos 3 años, hay más de 3,000, solo de Honduras, ¿verdad? Son 300, el año pasado fueron 280 y tantos repatriados. Pero ¿cuántos cuerpos quedaron a la orilla de la vía del tren? Que los mataron arriba del tren y solo los tiraron a un lado. Ese nadie lo reconoció. O los que murieron ahogados y los arrastró el río. O los que murieron insolados en el desierto y esos cuerpos ahí quedaron tirados. Quedan para toda la vida como desconocidos, Bartolo. Claro. Y los que fueron masacrados después de estar secuestrados y los enterraron en algún sitio y están ahí como cuerpos de desconocidos. Entonces, la tragedia de los migrantes es terrible y no nos alegra, desde luego, ¿verdad?, que se den estas situaciones, pero de alguna manera hay que aprovechar la oportunidad, Renato, para no quitar el dedo del renglón y mantener una denuncia permanente sobre la situación terrible que viven nuestros compatriotas y las personas de las otras nacionalidades, que no es que nos sintamos por ello, no importa de qué parte del mundo sea, son seres humanos y tienen que respetárseles la condición de tales, ¿verdad? Bueno, si pedimos ahora en día respeto para los animalitos, ¿verdad?, que frene y no atropelle al perrito, ¿verdad?, que cuide al gato, todo eso, pero no entiendo yo unas sociedades, ¿verdad?, que se sensibilizan por el respeto a las mascotas, pero desarrollan una insensibilidad terrible en contra de los otros seres humanos solo porque no tienen los documentos necesarios para estar en ese momento en ese territorio. Sí, es un acto criminal, eso de los custodios, dice Bartolo Fuentes, pero la tragedia como tal, dice, la tragedia como tal no necesariamente es lo de antenoche, la tragedia es la migración. Y mira, cuando tú contrastas qué significa la migración para Honduras, fíjate qué coincidencia. Ayer el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma publicó un informe denominado Migración, Remesas Familiares y Desarrollo Económico, en el que destaca que el flujo de remesas en la última década ha mantenido la estabilidad económica de Honduras, porque solo en 2022 generaron 8.683 millones de dólares, más de 213.000 millones de lempiras, que equivale 10 veces más que la inversión extranjera en Honduras y un 30% más que las exportaciones de Honduras, y a un tremendo costo social. Familias partidas y los riesgos, la muerte, que es lo más preciado. Indica la universidad que la migración se ha dado por diversos problemas sociales como la violencia, la inseguridad, el desempleo y la pobreza, generando que el año pasado más de 75,000 hondureños abandonaran el país con el anhelo de mejorar sus condiciones de vida y procurarse un mejor futuro para ellos y sus familias. Es decir, toda esta gente de llegar a los Estados Unidos, como nosotros que migran para otras latitudes del mundo, se convierten en la principal herramienta económica del país. Pero para llegar a Estados Unidos implica un riesgo que inclusive se paga con la vida. Y ese es el contraste. Todo lo que le generan a la economía hondureña y los riesgos que corren ellos para generarle estas cantidades a Honduras. Hasta su propia vida, con la vida la pagan. Karen Valladares. Sí, gracias y buenos días a los televidentes. Yo quiero iniciar con una frase que me cala, ¿verdad?, por la realidad que estamos viviendo. Tenemos muchas deudas y muchas dudas, ¿verdad?, producto de todas estas realidades que están pasando hacia la población migrante.
Y yo creo que aquí es importante también tener memoria histórica. ¿Qué ha pasado? Yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió allá en el 2010, la masacre de Tamaulipas, San Fernando, donde perecieron 72 personas migrantes. De este total fueron ejecutadas 58 hombres y 14 mujeres. Este es el primer momento, ¿verdad?, donde se sufre esta tragedia. Luego tenemos la otra masacre, que fue en Cadereyta. Esta sucede en el 2012, donde se encontraron 49 torsos. De estos fueron 43 torsos de hombres y 6 torsos de mujeres. ¿Y qué con esto, verdad? Esto sucedió en Cadereyta, Nuevo León. A la fecha, es importante mencionar que no hay ninguna sentencia producto de esta situación que ocurrió en ambos momentos. ¿Qué pasa con esto? La familia sigue todavía pendiente o esperando el acceso a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación. Sabemos, ¿verdad?, que hay planes posiblemente de reparación, pero esto no me va a devolver a mi pariente, esto no me va a devolver a mi hermano, esto no me va a devolver a mi sobrino, a mi amigo. Pero se ha quedado en el anonimato y yo siempre me pregunto y reflexiono, ¿cuánto tiempo va a durar la noticia? ¿Cuánto tiempo va a durar el proceso de repatriación? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación compleja y difícil como es la realidad migratoria? Desde la organización en la cual estoy actualmente, que es Cristosal, hemos atendido más de 2.500 personas desplazadas por violencia y que son personas que salen del país no solamente por la violencia generalizada, también por las luchas sociales que hay actualmente en el país, defensores y defensoras que se ven con la necesidad de emigrar. Y acá también hay que ser conscientes y coherentes. Participamos en distintos espacios a nivel nacional, local, regional, convenciendo a los convencidos. ¿Por qué? Porque yo tengo años trabajando el tema migratorio y si ustedes me preguntan en este momento, Karen, ¿usted ha visto un cambio? No, no lo veo. Al contrario, ¿verdad? Seguimos viendo situaciones bastante lamentables como la que ha ocurrido recientemente en Ciudad Juárez y que al hecho no hay una respuesta. ¿Cuántas familias actualmente están en luto? Y me solidarizo en ese momento porque estas son situaciones que están pasando constantemente en nuestros países. Todos los días hay muertos, claro, hay algunos que llaman la atención en los medios de comunicación y otros quedan en el anonimato. Pero todos los días perecen personas en la ruta migratoria. ¿Cuántas personas también están desaparecidas en la ruta migratoria? Y esto es una falta actualmente por parte del Estado nuestro, que no tenemos un mecanismo de búsqueda, y no solamente un mecanismo de búsqueda hacia las personas desaparecidas, sino también que debe existir un mecanismo de búsqueda a personas vivas. Y prácticamente estos centros de detención, ya lo decían los antecesores que han abordado la temática, cuando una persona entra a estos centros de detención le quitan todo. Sí. ¿Verdad? O sea, no es que usted entra con objetos ni punzantes, ni fósforos, etcétera. Entonces realmente es importante y yo creo que aquí es necesario generar una investigación, pero una investigación exhaustiva, claro. Porque los casos que yo mencioné ahorita, Cadereyta, Tamaulipas, en el caso de Cadereyta todavía no se han encontrado las otras partes del cuerpo de estos torsos que se encontraron. Y la familia continúa en una lucha permanente para tener acceso a la verdad y a la justicia. Pero yo siento a veces, ¿verdad?, que hay mucho discurso, pero del discurso a la práctica nos falta mucho camino por andar. Y generalmente a los defensores nos dicen, ¿verdad?, ustedes defienden criminales, discúlpenme, pero son causas sociales. Son causas que realmente generan una situación bastante alarmante hacia las comunidades. Sabemos muchas organizaciones que todos los días estamos haciendo acciones de prevención, ¿verdad?, para que la población que decida migrar lo haga. Y acá quiero hacer también una reflexión. Cuando nosotros decimos migrar o no migrar es un derecho, para mí no es un derecho cuando yo me muevo porque no tengo un empleo, porque no tengo que comer, porque no tengo acceso a tener un trabajo digno. Y no se trata solo de un trabajo, se trata de un trabajo digno, que me facilite facultades, ¿verdad?, para tener a mi familia en mejores condiciones. Yo puedo decir que es un derecho cuando yo me voy de manera regular, ¿verdad?, y que yo decido
porque tengo un empleo, porque tengo oportunidad para sacar ¿qué? Una maestría, un doctorado, pero yo lo estoy decidiendo. Pero la población nuestra y todas las poblaciones en tránsito por nuestros países lo hacen de manera forzada. Sí. Bueno, muchas gracias Karen Valladares. Ya voy a escuchar la opinión de don Ricardo Puerta porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está reflexionando sobre esta tragedia en el centro de detención de Ciudad Juárez. Se va a hacer una rueda de prensa, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, y ahora, pues lo más triste, pues es transmitir pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas. Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. O sea, es que pues ustedes quisieran. ¿De qué periódico eres tú? Sí, pues, ustedes lo que quisieran es que se actuara de manera sumaria, y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existe para eso la Fiscalía, que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación. Lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, ¿no? Todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. Sí, tiene sus causas en que pues la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo, hay constancia. Le he escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump, sobre este asunto. Es de dominio público mi postura, y he hecho lo mismo con el presidente Biden, y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar, para tratar de detener el flujo migratorio, y siempre estamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad, y que hay que atender las causas. Siempre hemos estado planteando eso y lo vamos a seguir haciendo. Ahora que se da esta situación tan lamentable, pues vamos a continuar con lo mismo, nada más que lo primero pues es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida.
delitos cometidos, pero eso lo va a hacer la Fiscalía, que es el órgano autónomo. De todas maneras, nosotros vamos a informar el día de hoy, aunque la última palabra la tiene la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos, y también, en su caso, el Poder Judicial. O sea, no vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. ¿Cómo toma la declaración del secretario de Gobernación de decir que Ebrard es responsable de la política? Pues es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Sobre el video que dice presidente, hay un video que circula. Sí, hay ese video, sobre eso se va a hablar hoy, va a informar la secretaria de Seguridad. No vamos a ocultar nada, no somos iguales pues a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culparan gentes, algunos inocentes. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México, cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando, como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir atendiendo todos los problemas que se presentan y tenemos pues de nuestra parte la ventaja de contar con autoridad moral y con autoridad política. Porque ya les dijeron cuántas víctimas son en realidad, nos han manejado 4 cifras. Sí, hoy en la tarde se va a informar bien. Ayer se hablaba de 40, hoy el informe que están entregando de 38. Por eso en la tarde se va a informar. ¿La seguridad estaba a cargo de una empresa privada? Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad. Todo esto se va a informar en la tarde, insisto, me repito, y ya está esta información en manos de la Fiscalía. El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que
se apersone, que lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables si de la investigación se desprende de que hubo dolo, de que hubo negligencia, lo que se haya presentado. Pero tenemos que conocer lo sucedido bien. Muy bien. Lo que ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver por qué reitera el término dolo. ¿Por qué reitera el término dolo? En derecho, el dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Lo mencionó 3 veces. O sea, él dice, vamos a investigar a ver si hubo dolo, o sea, si hubo una actitud premeditada. Miren que había funcionarios de migración ahí. Bien la observación de Bartolo Fuentes, que luego se refirió a Andrés Manuel López Obrador, y habían custodios de una empresa privada. Entonces, él mencionó varias veces la palabra dolo. Vamos a investigar si hubo dolo, o sea, una actitud premeditada, alevosa, de custodios y funcionarios en no abrirle las puertas a los migrantes para que se salvaran, para que salieran luego de que se desató el incendio. Pausa comercial, escuchamos a Ricardo Puerta de inmediato y el debate aquí con Karen Valladares y Bartolo Fuentes, el diputado Bartolo Fuentes. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por compartir sus mensajes con nosotros. Es una lástima lo que pasa con nuestros compatriotas que tienen que buscar mejores horizontes en otro lugar porque vivimos en un país donde el gobierno no tiene soluciones de trabajo para su población. Los únicos que están arreglando su vida siendo millonarios, despilfarrando las arcas del Estado, son el familión Zelaya con todos sus amigos y allegados. Continuamos dando lectura a más mensajes. Sí son culpables, pero más culpables son los del gobierno que elegimos, que nos prometieron trabajo y 15 meses después sigue buscando excusas para evadir sus responsabilidades. Es criminal el acto de haberlos dejado allí, así como criminal es este gobierno por inoperante y darles a los hondureños las mínimas condiciones en nuestro país para que no tengan necesidad de migrar. Más mensajes. Buenos días, es una brutalidad de lo que vemos y lo que no trasciende. Qué bueno que tienen al diputado explicando porque él sí sabe cómo es esa trayectoria. Tal vez hacen algo, nos solidarizamos con las familias hondureñas. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Tanto el Heraldo como la prensa en su edición de este día sacan la fotografía de los 13 hondureños. Son 14, dice el vicecanciller, pero ellos sacan la fotografía de los 13, de los 8 que están hospitalizados y 5 que se están identificando. No se sabe qué ha pasado con ellos. Brian Rodríguez Funes, lo pueden ver en la columna superior izquierda. Luego Dixon Cardona Perdomo, Edin Umaña Madrid, Higinio Ramírez Torres, Jesús Alvarado Madrid, Cristian Carranza Toro, José Ceballos Molina, José Rivera Muñoz, Juan de Jesús Gómez, Juan Troches Aguilar, José Hernández Muñoz, Óscar Pineda Torres, Óscar Serrano Ramírez, de Lempira, de Santa Bárbara, de Colón, de Choluteca y de Olancho. Son los departamentos de donde son originarios estos 13 hondureños, y hay un 14. Hay un 14 que es Alice Dagoberto Santos López, que hay un poquito de confusión con su nacionalidad, pero por alguna razón la Cancillería lo toma como hondureño.
Mientras tanto, aquí están las fotografías de los 13 y son originarios de esos departamentos. Don Ricardo Puerta, pero antes el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, mi colega Héctor Amador. Héctor, buenos días, gracias por estar en comunicación con Frente a Frente. ¿Qué elementos adicionales luego de haber escuchado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se está investigando lo que pasó ahí, e inclusive por dolo, si hubo premeditación de funcionarios de migración y de los custodios de una empresa privada en no facilitarle la salida a los migrantes, a los 68 migrantes que estaban ahí? Adelante, Héctor, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Bueno, ha abierto una carpeta de investigación el Ministerio Público. Ya están ante las órdenes del Ministerio Público los encargados de esta estación migratoria. Están en calidad de sospechosos, en calidad de investigados, porque de acuerdo a algunos videos que han trascendido, que sin duda algunos de ustedes los han visto y los han transmitido también, es irrefutable lo que se mira ahí, de que fueron muy apáticos ante lo que estaba ocurriendo y no abrieron los portones. Sin duda alguna que tienen una responsabilidad, pero al final será el Ministerio Público de México que va a tomar una determinación al respecto, si hay una sanción penal o no contra estas personas que estaban a cargo de esta estación migratoria a donde ha ocurrido esta tragedia. La información positiva, Renato, soy portador de buenas noticias esta mañana, es que ayer yo lo dije, porque en Honduras se estaba manejando que los 13 compatriotas habían muerto. Sí, pero en aras de la responsabilidad que nos caracteriza, les decimos que hay, y reiteramos que hay 8 compatriotas sobrevivientes. Un error del mismo México, Héctor. Un error del mismo México, que fue el que envió esa lista. Un error de las mismas instituciones de México. Pero gracias a Dios que no es cierto que estaban todos los 13 hondureños muertos, ¿verdad? Eso es importante. Sí, no estaban muertos y aquí tengo el listado. Sí. Ayer igual yo hice la respectiva aclaración, Renato, de que no estaban muertos. Y tengo el listado que se lo voy a enviar en estos momentos a Carlos Andino ahí para que lo suban a producción. Ya lo difundió la Cancillería. Renato, el listado oficial de nuestros compatriotas sobrevivientes. Te lo doy a conocer en estos momentos, Renato, porque es muy importante para los familiares. Claro. Nuestros compatriotas sobrevivientes. Brian Orlando Rodríguez Funes, de 26 años, está en el Hospital General en Ciudad Juárez. También tengo a Cristian Javier Carranza Toro. Ya difundimos esa lista. Ya difundimos esa lista porque hace como una hora la divulgó la Cancillería. Sí. ¿Cuál lista? Esa lista que tú estás leyendo es la información que tú le pasaste a la Cancillería. Ya la Cancillería sacó un listado oficial. Sí, esos son los 8. Esos son los 8. Correcto. Los 8 hondureños que están identificados y el estado en que se encuentran. Uno está grave en cuidados intensivos y el otro está delicado estable. Higinio Alberto Ramírez Torres. Están fuera de peligro. Sí. Y Juan Carlos de Jesús Gómez son los que están delicados. Los 6 restantes están fuera de peligro. Esa información grata que nos está proporcionando Héctor Amador. Sí, Renato, y hoy el encargado de negocios de nuestra embajada, el abogado Dimas Escobar, ya en estos momentos va a hacer un recorrido por los hospitales porque hay 4 personas que no se han identificado en los hospitales. No los han identificado todavía las autoridades de migración porque hay personas que sufrieron quemaduras, tienen problemas con las huellas. De manera dactilar es difícil el reconocimiento y de facial porque también hay personas que resultaron quemadas o están inconscientes y no pueden hablar. Esperamos que esos 4 restantes que faltan por identificar en los centros hospitalarios, 4 centros hospitalarios que se han habilitado en Ciudad Juárez, sean nuestros compatriotas, y así pues eso es una buena noticia para Honduras y también para sus parientes, y nos congratulamos de que hayan sobrevivido a esta tragedia. Sí, la Cancillería nos dice que son 6 los que están por identificar. No, Renato, son 5. Son 5. En total son 13 y hay 8 identificados ya.
Ah, bueno, yo tengo información sí, es que de primera mano, sí, de más alto, de una funcionaria de alto nivel del Instituto Nacional de Migración de México que me confirmó esta información ayer a las 4 de la tarde. Sí, entonces la confusión estaba con Alice Dagoberto Santos López, de quien no se sabía si realmente era hondureño o de otra nacionalidad, aunque figuraba en la lista de 14 que la Cancillería distribuyó. Entonces los que están por identificarse son Oscar Danilo Serrano Ramírez, José Ángel Ceballos Molina, Jesús Adonia Alvarado Madrid, Edín Josué Umaña Madrid y Dixon Aarón Córdoba Perdomo. Muchas gracias, Héctor Amador, por toda esta información, y en el transcurso del día te estaremos llamando para que nos actualice todos estos datos. Gracias de nuevo al colega Héctor Amador, que es el cónsul general de Honduras en México, Ricardo Puerta. Ya comenzó el debate, ya comenzó el debate sobre los culpables allá en México y aquí en Honduras. Yo creo que la palabra que debemos de tener en mente es la palabra responsabilidad. Sí. ¿Quién es responsable de lo que pasó? ¿Hasta qué punto? Porque aquí lo que va a suceder es que cada uno le va a pasar la pelota al otro para decir yo no soy responsable porque ya yo, por ejemplo, si tenía contratado una empresa privada para manejar ese centro, ya descentralicé mi responsabilidad. No. El que contrata no se quita la responsabilidad encima, tiene que seguir controlando a quien contrata. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta es, ¿cuántos de esta gente que murieron estaban bajo la responsabilidad del gobierno de México? ¿Por cuántos días? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, que a 48 horas de haber sucedido la tragedia, no tenemos ni siquiera una lista confiable para saber quiénes estaban ahí adentro. Y el otro punto, yo quiero señalar, conociendo históricamente lo que ha pasado con la migración hondureña y de otras nacionalidades fuera del territorio, inclusive dentro del territorio, que serían los guatemaltecos y los salvadoreños, es ¿qué política es la que tenemos ahora vigente en migración a la hora de transitar por México? Es la política de Donald Trump, es quédate en México. Y esa política de quédate en México, ¿qué significa? Que en un momento dado el presidente de Estados Unidos, cuando era Donald Trump, estaba consciente de que si dejaba entrar en territorio norteamericano a los que pedían asilo y refugio, ya eso era una responsabilidad que después no se podía salir de ella si no se le daban asilo y refugio. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se inventó el concepto de quédate en México, le pasó los recursos de quédate en México al gobierno mexicano, y lo que eso era en la práctica era un sistema para que las personas que estuvieran en estos centros llegaran a la conclusión de que querían volver de regreso a sus países de origen, no ya irse a Estados Unidos, porque no veían que la fecha del juicio aparecía por ningún lado. En otras palabras, esos centros de detención son centros para quitarle la motivación al migrante de seguir en la ruta migratoria. Eso es lo que sucede. Entonces, desde ese punto de vista, cuando empiecen a sacar heridos y muertos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevaban esa gente en el territorio mexicano? En Ciudad Juárez. ¿Y quién es el responsable de la política migratoria del territorio en el territorio mexicano? El Instituto Nacional de Migración. A la hora de repartir el presupuesto es el que más voz tiene, pero a la hora de repartir responsabilidades se descentraliza de las responsabilidades. Entonces, lo que va a suceder aquí, y Karen nos lo dijo con lo que pasó con Tamaulipas, todavía, ¿cuántos años llevamos de Tamaulipas? 13 años, y todavía no se sabe lo que pasó. ¿Tú te crees que por 48 horas nosotros vamos a saber lo que pasó? Cuando realmente no sabemos ni siquiera quiénes eran los hondureños en la lista de los que murieron y de los que están heridos. Pero ese no es el punto es una vez que un extranjero entra en territorio mexicano, el gobierno mexicano es responsable de esa persona. No hay de otra. Y como es migrante, la institución que es responsable de la política migratoria es a la que hay que pedirle cuenta. ¿Y qué cosa es eso? El Instituto Nacional de Migración. Aquí hay un Instituto Nacional de Migración también que es responsable de la política migratoria. Que se vaya poniendo las pilas, porque aquí va a suceder algo parecido y vamos a tener cosas parecidas, quizás de otros gobiernos con respecto al gobierno de Honduras.
¿No te acuerdas de la embarcación que se sobró en un río y que hubo muertos? Bueno, no. Aquí en Honduras. 12 muertos el año pasado. ¿Cuántos? 12, ¿verdad? personas Sí. fallecieron. Mira, incidentes sobran, pero el problema cuando uno mira esto es, a mí siempre me asombra la capacidad que tiene la burocracia para indignarse ante los muertos y la indiferencia que tiene ante los vivos. ¿Entiendes? Desde ese punto de vista, yo quisiera que por lo menos tuvieran un pedacito para cada lado y decir, mira, nosotros si se muere la gente tenemos estas preocupaciones, pero si no se mueren, tenemos estas preocupaciones también porque queremos que no pase esto y que pase esto, etcétera, etcétera. Nada de eso se discute. Aquí hay que esperar que venga la tragedia para empezar a ver la responsabilidad y quién tiene el dolo de lo que pasó. O sea, en otras palabras, si hay una criminalidad, ¿cuál de las instituciones es la más criminal? Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, desde ese punto de vista, no hay, el otro día yo oí una cosa que me impresionó de una persona que no estaba improvisada en el tema, que el responsable de todo esto son los coyotes. Oye, esa. Guatemala ayer responsabilizó los coyotes. Es cierto, Guatemala. El canciller Búcaro responsabilizó los coyotes. Bueno, imagínate. De esta tragedia de Juárez. Entonces la pregunta es, y los coyotes hicieron el trabajo, mira, pusieron a la gente en el centro de detención, que lo único que le faltaba era un permiso para entrar en Estados Unidos, y resulta ser que lo que hicieron fue que los quemaron y los achicharraron allá adentro. Esos son los coyotes los responsables, por favor. Entonces, estamos en un momento de crisis. ¿Qué quiere decir? Que realmente, y te lo digo por el tiempo que llevo trabajando en migración, yo nunca he visto un momento tan confuso como el que estamos en estos momentos afrontando. En el sentido de que si mañana me dicen a mí, mira, se va a abrir tal programa para apoyar a los migrantes en Honduras, yo quisiera saber qué es lo que van a hacer. Porque la pregunta es, ¿dónde está la solución que nunca hemos tenido para evitar los graves problemas que tenemos ahora? Porque nunca he visto una migración tan disparatada como la que tenemos ahora. Nunca. En términos, cada vez que te veas una frontera, es un disparate lo que hay ahí en términos... Te voy a dar un dato escandaloso, que no se habla, que tiene que ver con la geopolítica. En estos momentos, desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que más interesa son los rusos que están llegando a la frontera de México y Estados Unidos y que son desertores del ejército ruso porque no quieren ir a la invasión de Ucrania. Y además de eso, los ucranianos que están saliendo, familias completas de Ucrania, menos los varones adultos y adolescentes que se quedan en el ejército. Pero el resto de la familia, que normalmente son abuelas, madres, hijos, hijas y familia extensa, si son mujeres, son las que salen. Eso en estos momentos es lo que está primando en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pones ese concepto de geopolítica ahí, primero que son blancos los que llegan, segundo son europeos los que llegan, y no sabemos nada de Dilo en otras palabras, si la política migratoria de México es la de Donald Trump, están llegando blancos europeos y no migrantes de mierda como los calificó Trump del Salvador y de estos países. Bueno, el programa ese de Quédate en México forma parte de lo que acabas de decir. Y eso no se ha quitado. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese programa, que es un disparate. ¿Cómo tú vas a crear centros de detención para que la gente se meta allá adentro y se desesperen y pidan que lo retornen a su país de origen? No, lo que quieren es seguir en la ruta migratoria, que nada más que le falta un pasito más, que es meterse en Estados Unidos. Estuvieron a punto, Bartolo. Bueno, lo primero que hay que entender, Renato, es que la migración no es un problema sencillo de resolver. Totalmente de acuerdo. Hay gente que cree que en un año, en 5 años, en 10 años, no, porque la gente se va no por deporte, y los vamos a convencer de que no se vaya, es el hambre, es la pobreza, una pobreza que ha alcanzado ya el 75% de la población de Honduras. El gobierno está haciendo un esfuerzo, pero imagínate, ambicioso para mí, reducir en 6% la pobreza por año. Si lo logra en estos 3 años,
como lo tienen planteado, terminaríamos con una pobreza de 58%. Eso todavía es una situación para migrar. Claro, para irse del país. Significa que más de la mitad de la población está en pobreza y por lo tanto aquí no satisface sus necesidades, lo busca en otro lado. Y la extrema no anda pensando me voy el otro año, no. La pobreza extrema me voy ya de Honduras. Renato, yo tuve esta experiencia casi un mes con los migrantes, ¿verdad? Arriba de los trenes y oportunidad para platicar en esas largas horas arriba de los trenes. Y le decía, pero ¿y usted por qué se viene? No, yo estaba trabajando de guardia de seguridad precisamente, pero con eso que ganaba, ¿qué iba a mantener a la familia? Yo me vine. No solamente es el desempleado, Renato. Dije, la maquila debería de extenderse para evitar la migración. Mentira, porque conozco cientos de compañeros que están en Estados Unidos y pidieron sus derechos en la maquila para poder costearse el viaje para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el salario que recibe ahí no le satisface. ¿Promedio cuánto gana? ¿Cuánto gana un hondureño que se trabaja en la maquila? 10,000 lempiras. 10,000. Yo llegué a una de las ferreterías más grandes de Honduras y cuando llego, hace 5 días, me dice una joven como de 32 años, don Renato, me dice, ¿cómo se hace para aplicar a esos empleos que es de Estados Unidos? ¿Y por qué te quieres ir? Le digo, tengo tres hijos, me dice, solo gano 13,000 lempiras. Mira, 13,000 lempiras, dice uno, 13,000, no es que es una gran cantidad, es que no me ajusta, don Renato, dice, no me ajusta. Por eso me quiero ir ya. Así queda la gente, fíjate, y con 13,000 lempiras de salario al mes. Bueno, saldrá algún empresario por allá y Bartolo está mintiendo, porque aquí tenemos el comprobante de pago. Sí, sacó tal vez esos mismos 13,000, pero trabajando horas extra, haciendo 12 horas al día, pidiendo las que trabajan 4x4, ¿verdad? Trabajando los 4 días, que son 11 horas y media diarias, y pidiendo horas extras en el siguiente turno, trabajando otros 2 días esa misma jornada. Conocí un amigo ahí en Progreso que trabajó todo el año, todos los días, porque trabajaba 4x4 en Progreso y después iba a trabajar los otros 4 días a San Pedro, 11 horas y media diarias. ¿Solo para qué? Para comprarse un solar. Tenía ese sueño. Entonces, cuando alguien le escribe de Estados Unidos, él le dice, oíme, yo aquí estoy mal, pero estoy ganando $8 la hora. ¿Ah? Te digo, $8 la hora, pero si eso es lo que yo gano en todo el día. ¿Y sabes por qué se quería ir esa empleada de esa ferretería? Porque 2, 3 compañeros de ella, siguiendo ese proyecto de empleo que ofrece Estados Unidos, regresaron después de estar 4 o 5 meses, no sé cuántos meses allá, pero no el año, y dicen que ahorraron tanta cantidad de dinero que compraron su terreno para construir su casa. Entonces eso lo estimulaba a ella para quererse ir para allá. Bueno, entonces lo primero es eso. La migración no es un problema que se resuelve, ¿verdad? No, estamos de acuerdo. De un solo. Son causas estructurales. Ahora, no podemos reducir la migración de un solo. Lo que sí podemos reducir es el sufrimiento de los migrantes en la trayectoria. ¿Por qué tenemos que tratarlos así? Estados Unidos viene, a mí me convocaron a la Comisión de Migración para darme una gran noticia. Dice, aumentamos las visas de trabajo para Estados Unidos. 65,000 visas para Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero no es que te dan la visa y que el gobierno de Estados Unidos te da el trabajo. Eso es si hay empresarios que pidan mano de obra de Honduras, Estados Unidos está en disposición de darle la visa. Le expliqué a la muchacha. Pero te piden que sepas inglés, te piden que seas un soldador profesional, o sea, te piden un montón de requisitos que nuestra gente pobre, que no ha tenido oportunidad de ir a un colegio, ¿verdad?, de profesionalizarse, no los cumple. ¿Y sabes a quién le fue mejor? De los compañeros de esa muchacha, al electricista. Mira, aquí se fue fulano que era electricista, me dice. ¿Qué es electricista? Y se fue otro que tenía un oficio. Mire, ellos vinieron, dice, con suficiente dinero para comprar un terreno. Lo que estás diciendo es completamente cierto. Pero yo quiero referirme a lo que dice el compañero Puerta. Quédate en México. Ahora México nos ha ofrecido 10,000 puestos de trabajo en México. Bueno, está bien, trabajo. Y podría resultar interesante para alguna gente de la zona rural,
que no trabaja, pues, que trabaja una semana y se queda, ¿verdad?, 3 semanas sin trabajar. El programa consiste en como una capacitación, dice, en México. Es en 12 centros por un año, pero te pagan 6,000 pesos mexicanos. Aquí vienen a ser como 9,500 lempiras, realmente que es como un salario mínimo. Te dan donde vivir y eso. Y que si resultas ser buen trabajador, tendrías la opción de ir a las plantaciones a Estados Unidos, donde allá sí podría ganar unos $1,400 al mes. Para alguien, Renato, que vive ganando 100 lempiras todavía, hay lugares donde se paga 100 lempiras en la zona rural, pues le resulta atractivo. Pero ¿qué sucede? Así que este programa, ¿cuántos se han ido ahorita, crees? 127. Sí. Hay 10,000 posibilidades, pero hemos aprovechado 127. Creo que de parte del gobierno se tiene que hacer un esfuerzo mayor, que aún esto, que no es ninguna solución, que no es que sea tan justo, pero bueno, puede ser un paliativo, por lo menos para cubrir esos 10,000 puestos que nos están ofreciendo ahí. Ahora, ¿quédate en México? ¿Cómo que quédate en México? Si México tiene 50 millones de pobres. O sea, las situaciones en México no es que son de gran bonanza, es también un país que tiene serios problemas. Entonces, pero para quien está aquí, ¿verdad?, en la pobreza extrema, puede ser un alivio. ¿Qué va a pasar si en México se aliviana y todo eso? Entonces va a querer, ¿verdad?, cambiar esa situación y va a pensar en Estados Unidos. Vi un detalle, compañero Puerta, ¿de dónde son los que están ahorita en este siniestro? De Choluteca, Santa Bárbara, uno de Olancho. No hay de San Pedro, no hay de Choloma. ¿Qué significa? Que ya ahora no es lo que estuvo sucediendo años anteriores, que gente que se fue a Choloma y no pudo satisfacer sus necesidades ahí, entonces optó por Estados Unidos. Ahora está saliendo la gente directamente de la aldea, allá, de la montaña, hacia los Estados Unidos, sin conocer las condiciones, arriesgándose mucho más, ¿verdad?, porque no tiene la habilidad para desenvolverse en esa ciudad. Fíjate que yo creo que Santa Bárbara y Lempira, estos departamentos del occidente, son los departamentos más expulsores de hondureños en este momento. En esta tragedia, casi una buena parte eran de Santa Bárbara, o son de Santa Bárbara. Hay algunos que otros de Tegucigalpa, pero la mayoría son de estos departamentos. No, pero de Tegucigalpa no hay ninguno. En esta tragedia de Ciudad Juárez, de Tegucigalpa no hay ninguno. Mira, yo llevo 30 años metido en el aspecto migratorio desde el año 95. Y siempre hago la pregunta siguiente cada vez que me reúno con un grupo. Levanten la mano con los que directa o indirectamente tienen que ver con migración, como causa o efecto. Siempre, cualquier grupo, en cualquier punto del país, la mayoría de la gente levanta la mano. El primer punto. Segundo punto. En estos momentos tú le preguntas a cada familia y cada uno que se lo aplica a su familia, yo la mía. En estos momentos, la gente tuya que está afectada por migración, ¿quiénes son? Extraordinarios. Son la gente que estaba en una zona que tú decías, esta gente nunca se va a mover de aquí. Lo contrario, a medida que están más arriba, están más frustrados. Y esos son los que tienen trabajo. Ajá. Y los que tienen educación. Y los que tienen un sueldo, pero están inconformes con la situación que tienen. O sea, porque no es solo el de la pobreza, sino el que estudió y después que estudió está haciendo un trabajo que no tiene que ver nada con sus estudios. Esa inconsistencia bota más gente a veces que la misma pobreza. Y si hace lo que estudió, mal remunerado y está frustrado. Exactamente. Con deseos de irse. Pausa y retorno con Karen Valladares. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por continuar compartiendo sus mensajes con nosotros. Deberían también implementar programas de natalidad. Un ejemplo de lo que dijo Renato de la empleada. Si ven tiene 3 hijos y con ese sueldo, digan que a veces tienen hasta 5 hijos. Es el desequilibrio de sueldos, salarios de 80,000, 120,000 versus salarios de 10,000 versus 12,000. Continuamos con más mensajes. Buenos días, dice nuestro televidente, vamos a ver, buen día, yo digo que es una gran maldad lo que hicieron esos guardias, que le caiga todo el peso de la ley. Cristian Javier Carranza Toro es mi hermano, somos de Naranjito, Santa Bárbara.
Continuamos con más mensajes. El irse a Estados Unidos no implica que tu vida cambie. Yo tengo que irme una vez al año y así como se gana, así se gasta en el país. No se crea que se resuelve del todo, pero es un paliativo, porque aquí no se prospera en nada. Continuamos con más mensajes. No le dejaban llamar, no le dejaban comprar medicamentos, ni le daban ellos, porque dijeron que no habían medicamentos. Vamos a ver. Que hasta iban a ver. Medicina, o sea, ella y su niña se podía morir por falta de medicamentos y no le permitían llamar a los familiares para que uno le pudiera comprar medicamentos. Privan del derecho a la salud a los emigrantes también. Más mensajes. Con el gobierno de la presidenta Xiomara, los índices de migración han bajado. Las políticas migratorias que dejó Trump son inhumanas y Biden continúa ejecutándolas. Recordemos cómo se les trataba a los migrantes en el periodo de Trump. Continuamos con más mensajes. Y falta más víctimas que huirán de Honduras buscando no el sueño americano, sino buscando cómo sobrevivir. ¿Y con qué cara llegan esos sinvergüenzas del gobierno si ellos son los culpables por los despidos masivos, mientras todos los familiones ganan cientos de miles de pesos por los cuales despidieron a miles de personas? Continúen enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Si tengo activado el Apple TV, la persona que escribió el mensaje dijo que era hermano de Cristian Carranza Toro, el que está en medio de los tres que figuran en la parte superior de la pantalla. Es que una persona escribió hace algunos minutos, dijo: soy hermano de Cristian Carranza Toro, Naranjito, Santa Bárbara. Y mira Bartolo, mira, La Virtud Lempira, San Andrés Lempira, Protección Santa Bárbara, Sabá Colón, Choluteca, Naranjito Santa Bárbara, Protección Santa Bárbara, Marcovia Choluteca, Protección Santa Bárbara, El Rosario El Ancho. Mira, la mayor parte son de Santa Bárbara. Karen Valladares. Sí, yo creo que acá, Renato, hay que ser reflexivo, ¿verdad? Yo recuerdo años atrás, cuando nos preguntaban qué departamentos son más expulsores de personas migrantes. Ya lo señalaban ustedes, en esta oportunidad tenemos más población que lamentablemente falleció en esta tragedia, otros están todavía hospitalizados, son de la zona de Occidente. Pero yo en este momento yo no le podría decir que hay más de Francisco Morazán, más de Cortés. Ha habido una afluencia de los 18 departamentos. Ahora, mira, el asunto es este. ¿Cómo evitar esas tragedias? Decía uno de nuestros panelistas. Porque no vamos a corregir los problemas coyunturales y estructurales de Honduras en 1 o 2 años, ni se va a volver rico el país. En 1 o 2 años, claro que hay que sembrar bases para que el país mejore, pero el asunto no lo vamos a resolver en 2 años. O sea que habrá migración, inmigración masiva. El asunto, como lo decía uno de ustedes, ¿cómo evitar que pasen esas tragedias en Guatemala y en México? Sobre todo en México. Sí. Tú lo decías, Bartolo, ¿cómo evitar ver una tragedia similar a la que hemos visto hace 48 horas en Ciudad Juárez? Sí, yo creo que aquí es importante y que los estados no están exentos porque conocen la realidad migratoria. Ha faltado voluntad política. Hablamos siempre de una política migratoria basada en un enfoque no en la persona humana, sino que basamos una política migratoria basada en un enfoque de seguridad. Por eso hay planteamientos de que hay restricciones en todas las fronteras. Con esto no quiero decir que no se continúe así, ¿verdad? Porque cada país tiene sus particularidades para que usted pueda ingresar de manera documentada. Sin embargo, estas lecciones o esos aprendizajes de los saberes en el trabajo con las poblaciones migrantes nos están revelando que quien no gobierne, Renato, quien no gobierne, no ha existido hasta este momento acciones conjuntas con los estados. Yo a veces me pregunto, tenemos tantos embajadores en distintos países, continentes, ¿y por qué no empiezan a hacer también acciones de hacer vigilancia si existen oportunidades laborales para tener una migración ordenada, segura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estamos más allá del discurso. Pero como decía Bartolo, lamentablemente tenemos causas estructurales de décadas, de años, y que no las vamos a cambiar en 1 año, en 5 años. La gente, a pesar de estas tragedias que han estado ocurriendo y aquellas que no se visibilizan, las personas van a seguir migrando.
¿Por qué? Porque no encontramos todavía en el país un acceso, y yo me río cuando dicen tenemos acceso a la salud, acceso a la educación, pero ¿de qué acceso estamos hablando? Porque no todas las personas tenemos ese acceso. Quizás nosotros o la minoría de la población hondureña sí tiene acceso a la educación, sí tiene acceso a la salud. Y aquí yo creo que es también un tema bastante importante y toral, es la dificultad que nuestros compatriotas sufren en la ruta migratoria, donde no hay un acceso a la salud, no hay un acceso tampoco al debido proceso, porque en estos centros de detención no se le dice a la persona, mire, usted puede hacer una solicitud de asilo, o usted puede solicitar otro proceso para que no continúe la ruta migratoria, para así frenar un poquito estas realidades tan torrentosas que están pasando con muchos compatriotas de distintas nacionalidades. Ricardo. Yo quisiera, para incitar a la discusión, tenemos a la vuelta de la esquina una nueva relación con China. ¿Cómo eso va a cambiar la migración? Nadie se hace esa pregunta. No. Es más, el otro día me dice uno, oye, ¿cómo va a cambiar la migración? Sobre esa pregunta, y le digo, no va a haber ninguna diáspora de hondureños en China. Si los chinos tienen suficiente gente para bueno, hacer las actividades que pudiésemos hacer nosotros. Y los megaproyectos que estamos pensando, ellos traen hasta el cocinero de la gente que está trabajando en eso, y todos son chinos. Mira, Ricardo, Bartolo, Karen, no hay opción más que mejoren las condiciones nuestras. Mira, cada día los países industrializados, los países ricos te aborrecen los migrantes. Cada día se vuelven más represivos contra la migración. Aumentan los pobres en el mundo que quieren migrar hacia los países ricos. Los países ricos cada día más represores con la migración. Entonces, ¿qué le queda a los países? Si no son mejorar sus condiciones propias para que la gente se quede viviendo. No hay salida, Karen. No hay salida. No hay salida. Sí. Bartolo, ¿qué piensas? Bueno, mira, un detallito en lo que dijiste. La xenofobia en Europa y estos otros países, alguien lo barajó precisamente en Europa y dijo, no es xenofobia, y sacó un término de aporofobia, que es el rechazo a los pobres, porque ese ucraniano que llega ahí, o cualquier europeo o de cualquier nacionalidad que baja del avión, lo dijo Trump, es mejor tratado, es mejor tratado. No, es bienvenido, sí. Y lo han dicho claramente. No, claro, si vienen blancos y ojos azules, lo dijo así. ¿Por qué no vienen de Noruega? Dijo Trump. Ajá. ¿Por qué no vienen de Suecia? Dijo. O sea, esos sí son bienvenidos. Pero ojo, porque también se cree que la migración, solo la expulsión, ¿verdad? Se provoca aquí. Es también en Estados Unidos, que están atrayendo. ¿Por qué? Al empresario estadounidense le conviene, en lugar de pagar $25 la hora, pagar 8. ¿Ya? Y por eso tienen, nos estaba diciendo el compañero Puerta, esos millones que tienen tiempo de vivir allá, ya deberían de legalizarlo. No lo legalizan, porque al legalizarlo tienen que pagarle lo que le corresponde. Dice, hay un montón de parásitos en Estados Unidos que viven de lo que les dé el gobierno. Sí, porque también los empresarios no están interesados en darle empleo al ciudadano estadounidense. A ese tiene que pagarle lo que es y todos los derechos. Al indocumentado le paga lo que le viene en gana y lo puede despedir ahora mismo. Si le cayó mal, le dice, ¿sabes qué? Andate inmediatamente, y no tiene ninguna responsabilidad. No puede hacer eso como un ciudadano estadounidense. Entonces, estos millones de gente que están trabajando en Estados Unidos la pasan mal, pero la pasan mucho mejor de lo que la pasaban aquí. Y el empresario estadounidense, oíme, el informe que diste, 8,000 millones de dólares, más de 8,000 millones de dólares. Eso es lo que mandó el migrante. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganaron estos migrantes? ¿Y gastó allá? Bueno, quizás mandó el 30%, si acaso. Significa que por lo menos generaron estos migrantes hondureños 25,000 millones de dólares. Y si le pagaron la mitad, quiere decir que los empresarios estadounidenses se ahorraron, solo con los migrantes hondureños, 25,000 millones de dólares.
¿Cuánto es la ayuda de Estados Unidos para Honduras? Y dice, hay tanto que nos ayuda. ¿Cuánto es la ayuda? Y la inversión que nos anuncian, es que van a venir unos inversionistas. ¿Y cuánto van a invertir? 300 millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso comparado con lo que se aprovecharon de la mano de obra nuestra allá en los Estados Unidos y lo que se aprovechan de la mano de obra nuestra aquí en nuestro territorio? Porque si allá pagan la mitad de lo que corresponde, oíme, aquí están pagando una 10ª parte. ¿Ya? Aquí el salario es miserable. Ahora mismo hay una empresa, Gildan, que es empresa canadiense, aquí en Honduras, tiene casi 20,000 empleados, paga salarios de hambre, y cuando la gente quiere reclamar y no aguanta la sobreexplotación, los despide. Y si se quieren organizar, es peor. En Gildan, Río Nance, ahí despidieron gente por organizarse porque le aumentaron la revolución a la máquina. Y entonces hacen tejido. El hilo se reventaba más y el obrero tenía que ir a reconectar aquí y luego allá y estar 11 horas y media en ese agite. No es así nomás. Entonces, estas empresas sobreexplotadoras están provocando que la gente se vaya también. Queremos inversión, Renato. Queremos que vengan los chinos a invertir, ¿verdad? Pero no que vengan con la misma actitud de estas empresas que vienen a exprimir a los hondureños. Bueno, el compañero Puerta nos decía que no vienen a explotar porque ellos traen su gente, y a lo mejor es cierto, no lo conozco, pero en el caso de los japoneses, en el Progreso hicieron un puente, ¿verdad? Pegado al puente de la democracia. No, hombre, todos los topógrafos y todas las cosas ahí, los japoneses. Aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Y me decía uno que trabajaba ahí con el Estado en aquellos tiempos, dice, miren, a ese topógrafo, ¿sabe cuánto le pagan? $300, ¿verdad? Y yo, pero no le están pagando gran cosa. No, $300 al día. ¿Ah? Pero era japonés. Entonces ya vemos un montón de topógrafos buenos aquí en Honduras que podían contratarlo. Entonces esa cooperación es un mecanismo que tienen los países también, ¿verdad? Para activar y para darle chamba a sus empresas. Nos dejan la obra, pero ellos le generan el empleo a su gente y a sus empresas. En la cooperación hay que tener un ojo crítico sobre la misma. Esa cooperación que nos daba Taiwán, o sea, se va a Taiwán y nos genera un gran problema en Honduras. ¿Y qué tanta es la cantidad de empleo que nos generaba esa ayuda de Taiwán? Si mucho de lo que daban aquí en Honduras y en los otros países, ¿verdad?, cuando estuvieron en El Salvador, era para que se lo robaran. Directamente ya sabían que se lo iban a robar, pero no les importaba, porque esos funcionarios iban a ser sus amigos, y ellos lo que estaban comprando era amistad. Entonces, sea China, Taiwán, Estados Unidos o cualquier país del mundo, debemos de ser críticos con la cooperación y la inversión. Dos países en el mundo que tienen más inversión en China comunista: Estados Unidos y Alemania. Y resulta ser que ellos son los que invierten en China, en la empresa privada, porque China tiene un concepto de mercado abierto para la inversión extranjera. ¿Entiendes? Fíjate qué ironía o qué hipocresía. Ajá. Porque eso forma parte del doble estándar que tenemos. Yo estoy a favor de Taiwán, pero invierto en China lo que los chinos no invierten. Porque en estos momentos el capital extranjero es el que domina en la producción, entre comillas, capitalista socialista que tiene China. Ajá. Y si Estados Unidos promoviera la inversión aquí en Honduras de unos 5,000 millones de dólares, pero que genere empleo, porque de nada sirve que me instalen una planta de Microsoft donde van a emplear a 200 personas. Que sea el equivalente de lo que mandan en remesa, vaya. Así como mandan los hondureños, así invierten los gringos en Honduras. Nada más eso ya sería el doble de 8,000 millones, que Mira, es el informe que acaba de leer el Renato. La plática se volvió bien compleja, bien compleja. Y es que también estos países van a invertir en la medida que haya recurso humano capacitado, especializado. También. Y tú sabes que ahí tenemos una gran debilidad en Honduras. Mira, no queda más aquí. No queda más a partir de estas tragedias. ¿Me permitís hacer una denuncia con eso que estás diciendo, sí, Renato? Yo soy del partido de gobierno, pero yo no me voy a callar las cosas que no me parecen.
Desde octubre del año pasado, estamos intentando con un compañero de Colón hacer unos cursos de capacitación en electricidad. 3 cursos en Lloro y 2 cursos en Colón. Con el Infop no hemos podido. No hemos podido. Y están los muchachos ahí, listos, esperando. Conseguimos los locales. Todo lo que nos han pedido hemos resolvido. No hemos podido. O sea, ¿cuánto llevamos ya? 5 meses, casi 6 meses, para hacer unos cursos de electricidad. O sea, los muchachos quieren capacitarse. Es en Lloro, en Morazán, en Olanchito. No hemos podido. Entonces, hemos hablado 2 veces con el director de Infop, con el jefe personal, con el administrador, con el encargado de capacitación, con todo, y no hemos podido hacer una capacitación. La gente sí estaría en disposición de capacitarse, pero no le estamos facilitando, no le estamos dando las posibilidades. Entonces, mira, la inversión te va a venir si encuentra aquí condiciones de todo tipo. Así que te va a venir la inversión, así van a venir los gringos con esos 5.000 millones de dólares, o los europeos, de otra manera no te vienen. Y además, mira, son tantos y miles de personas que quieren emigrar a Estados Unidos, muchos sin educación media, sin educación superior, que aunque necesiten los empresarios gringos mano de obra barata, tampoco es que, como todo el mundo quiere llegar ahí, van a haber suficientes oportunidades de empleo para todo el mundo. Es imposible. Por eso es que regulan esa migración, esa mano de obra barata. No queda opción más, Ricardo, que mejorar el país. Exacto. Recomponer Honduras, crear condiciones para que la gente se quede aquí. Te voy a dar un dato que es estructural en la economía norteamericana. Todos los años la economía norteamericana crea suficientes empleos nuevos que demandan 1 millón de nuevos inmigrantes cada año para llenar eso, porque con la gente que está en Estados Unidos no se puede llenar las oportunidades de empleo que ese sistema Bueno, crea. me rebatiste todo lo que estoy diciendo entonces. Bueno. ¿Y entonces qué hacemos? No, pero No, está bien. No, bienvenido el dato. No, pero la pregunta es, bueno, ¿esa cuota cómo se va a llenar el año que viene? Sí. Esa cuota cómo se va a llenar con los retornados que vienen aquí y se quedan 4 o 5 meses para repetir la experiencia del año que viene. Ahí donde está la estrategia. Porque si tenemos la capacidad para empezar, lo que no sabemos por dónde empezamos, con quién empezamos. Tenemos que empezar con la gente que tiene el problema, no hay de otra. Y la gente que tiene el problema son los retornados, los que ya tienen la experiencia de ir a Estados Unidos por varios años a trabajar, la gente que ya no quiere quedarse aquí viviendo, quiere estar en ese lleve y trae que están, a ver si el empleador de Estados Unidos le ponen un capital para poner una empresa aquí que después tenga que ver con el mismo negocio que tiene el empleador en Estados Unidos. Entonces ahí ya empieza a enredarse el asunto de forma tal que todos ganemos con el problema que tenemos. ¿Ves? Renato, y aquí algo importante que dice Ricardo es también que existe una estigmatización por parte de las personas migrantes retornadas. ¿Por qué? Porque las empresas no contratan a personas retornadas. Entonces ahí también hay una variante. Sí. Recordemos que hay aproximadamente, el año pasado cerramos casi con 90.000 personas retornadas. Si bien es cierto, existen algunas organizaciones, instituciones del gobierno que tienen pequeños programas, y yo diría paliativos. ¿Por qué? Simbólicos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas alcanzan? 120, 200. Ajá, entonces vamos a estar con la misma dinámica, y ese también es un factor bastante fuerte porque no permite que estas personas que han retornado, que quizás vienen con nuevas destrezas técnicas, como decía Renato, electricistas, fontaneros, ebanistas, etcétera, puedan aplicar a una oportunidad. Voy a hacer un comentario ahí. Cuando hablamos de remesas siempre estamos hablando de remesas en efectivo. Hay un concepto que hay que explotar, en el buen sentido de la palabra, que son remesas de conocimiento, que es, por yo ser un migrante, yo aprendo cosas que si las hago en Honduras, pegan, porque son ideas innovadoras, que las aprendí por haber estado en Estados Unidos tanto tiempo, en España tanto tiempo, en Canadá tanto tiempo, o a lo mejor en otro país que por accidente tuve que ir. Pero la pregunta es, no pensemos solamente en las remesas en efectivo, hay remesas de conocimiento, que es todo ese aprendizaje de ideas nuevas, experiencias,
oportunidades que ahora ves que antes no veías. Eso, ¿qué organizaciones estamos aprovechando eso? Ahí hay una beta. Sí. Mira, y lo otro, nos duele lo que le ha pasado a los migrantes de Honduras y de otras nacionalidades ahí en Ciudad Juárez, por los casos que han habido en el pasado. Mira, pero no es fácil para cualquier gobierno mexicano, no es fácil manejar dignamente este asunto de la migración. Si de todas partes del mundo quieren llegar a Estados Unidos, Ricardo, utilizando territorio mexicano. No es fácil vivir del otro lado de la frontera cuando el lado allá tiene Estados Unidos. ¿Cuántos hondureños calculás que hay ahorita mismo en México? En México, 200, 300 mil. ¿En hondureños? ¿Hondureños? De los que están en tránsito, más o menos como 100.000. 100.000. ¿Verdad? Aquí en la frontera sur, 30.000, entre los que están detenidos, los que están con estatus de que pidieron refugio, los que están ahora mismo caminando. Imagínate. Son miles de hondureños. Y ahí venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, del Caribe, de África. O sea, no es fácil. No es fácil, y esto mira, más, no es fácil. porque también puede aparecer un rechazo al mexicano. Hay miles de mexicanos que voluntariamente, sin salario alguno, dedican todos los días, ¿verdad?, a atender a los migrantes, incluyendo nosotros los hondureños. No es gente que le paga, sino que voluntarios en una casa de migrantes que les ayuda, les dan comida, les facilitan que descansen un poco. Voluntarios, eso hay que agradecerlo también, porque si no van a decir, los mexicanos son unos malditos, miren cómo nos tratan. ¿Te imaginas el hervidero que sería México si no hubiese migración de mexicanos a Estados Unidos como la... Ahora, en esos centros, no aguantaría México. En esos centros de atención al migrante, ahí no existe la tragedia que sucedió ahora en México. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN. José Bermúdez comparte: todos sabemos la discriminación que existe para los centroamericanos migrantes. Se debe investigar bien y hacer justicia. Juan Francisco comparte: sí, las autoridades mexicanas debieron ayudar a los migrantes. Esos custodios deberían de ser castigados. Jennifer. Responsabilidad, si tuviesen responsabilidad también, porque habían ahí. Jennifer Murillo comparte: ¿por qué no culparon durante 12 años a quienes obligaron a nuestros compatriotas a irse exigiendo y pidiendo oportunidades? Lamentamos lo sucedido, también no podemos perder de vista que esta es solo una manifestación más del estado en ruinas que han dejado los cachurecos en el país. Gracias por sus mensajes. Redes sociales. Miren, ya no nos preocupemos por cómo vamos a tener el programa, porque solo hay 15 segundos para cada quien. Este es un mensaje telegráfico bien resumido y comienzo con Ricardo Puerta. No, tenemos que seguir discutiendo el tema porque no hay de otra. Las soluciones que teníamos ya no funcionan. Y las que funcionan es porque hay que reformar, reconceptualizar lo que se venía haciendo. Ricardo, mira, yo te estoy escuchando que requerimos, tanto Estados Unidos como estos países, una migración regulada. Una migración regulada. Si ellos necesitan 1 millón de empleos todos los años, pues dar una cuota mayor a estos países en función de que se vayan documentados a trabajar. El problema no es la cuota, el problema es que no hay una institucionalidad que responda a esa demanda. Entonces, no te entiendo esa última frase. O sea, no es un problema de cuota, es un problema de que aquí las organizaciones que deben existir para encontrar candidatos que van a llenar esa cuota anual de 1 millón de nuevos inmigrantes cada año, esa institucionalidad no existe en Honduras para reclutar y satisfacer no esa demanda, ni siquiera el 20% de esa demanda. Ok, Bartolo. Bueno, yo para concluir, volviendo a lo de la tragedia, es que los hondureños, aún fuera de su territorio, siguen siendo una responsabilidad también del Estado hondureño. Sí. Por lo tanto, en cada consulado, así como hay posibilidades de hacer trámites, así debería haber un personal dedicado exclusivamente a atender las necesidades de los migrantes. Porque la tragedia, como lo dijimos al principio, es inmensa. Es desde
la gente que está enferma, la gente que está en indigencia, los que están presos, los que están cautivos, trabajando a la fuerza. Eso debe ser atendido desde los consulados, pero no por personal bajo el mando del cónsul, porque el cónsul lo pone a hacer cosas de oficina, sino directamente de la Oficina de Protección al Migrante de aquí. El Estado de Honduras es responsable por el bienestar de sus ciudadanos, aun cuando estén lejos del territorio, y eso debemos hacerlo por toda la ruta migratoria. Karen Valladares, unos 15, 20 segundos. Sí, yo solo aquí retomar, y agradeciendo que está aquí el diputado Bartolo, yo creo que es importante volver a generar una política migratoria humana. Creo que el país también carece de esa política y que es necesario volver a sentarnos, porque estas realidades migratorias no van a cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos también, y es parte del plan de gobierno de la presidenta Xiomara, generar una política migratoria, generar más condiciones de empleo, generar más condiciones en el acceso a la educación, salud, y como ya lo decía el diputado Bartolo, eso también es una situación de Estado y que el gobierno como tal debe de responder a estas necesidades y particularidades específicas de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias.